por tus promesas. Señor, si tú no fueres fiel, realmente, ¿qué sería de nosotros? Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que puede sostener al caído. Tú, Señor, eres el único, el que puede mantener y sostener y cuidar a tu iglesia. Señor, te damos gracias porque no es con fuerza, no es con autoritarismo, no es con gritos. Señor, qué tristeza que durante años no hemos entendido esto y no hemos tenido la fe para que en lugar de entrar a gritar a nuestra familia, entremos con la sabiduría divina para poder realmente edificar un hogar. Señor, confesamos nuestra impotencia, mediante la cual, Señor, somos presa de los gritos, de la manipulación, de la presión y de otros factores. Señor, eso no es propio de un solo hogar. Señor, confesamos como iglesia que todos caemos en esos vacíos. Por eso, Señor, te rogamos a ti que nos limpies con la sangre de Cristo, que unjas nuestros ojos con colirio y que podamos realmente tener un hogar diferente. Señor, eres tú el único que puede hacer y marcar la diferencia en nuestras vidas. Por eso, Señor, transfórmanos. Señor, estamos cansados, como decía en una ocasión Wilkerson, de orar por un avivamiento, cuando realmente la iglesia no quiere dar pasos de fe, ni siquiera gateando. Señor, ¿qué tanto es no entrar a gritar? ¿Qué tanto es no entrar con resentimientos y con diversas cosas como nos enseña el libro de los Efesios? Y todavía, Señor, no entendemos. Nos hacemos los de la oreja mocha, indiferentes, como que eso no es conmigo. Señor, ayúdanos realmente a ser diferentes. Ayúdanos a entender qué es el amor de Cristo. ¿Cuál es tu amor, Padre? Porque realmente no lo hemos entendido. De nada sirve entregar nuestro cuerpo, hacer muchas cosas para ser quemado y sacrificarnos y luchar y desvelarnos y hacer un montón de cosas si realmente Cristo no está siendo formado en nosotros a luchar y al matar esas zorras pequeñas que se nos cuelan en el viñedo. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en ti hay esperanza, gracias por el poder divino de nuestro gran sumo sacerdote y Dios y Rey de gloria, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Hermanos, les invito a que miremos, por favor, Efesios capítulo 2, que es el texto que estamos teniendo en consideración. Como ustedes saben, antes nos estábamos tomando un tiempo más amplio para considerar versículo a versículo. Sin embargo, no podemos quedarnos toda la vida estudiando el libro de los Efesios, pero sí me duele realmente sacrificar muchas cosas que están allí, que no puedo entrarlas a considerar con detalle, pero pues nos acogemos a la bendición de Dios, al entendimiento que nos dé el Espíritu Santo, y en esa medida que el Señor sea bendiciendo a cada hermano de la congregación para crecer en la gracia de Cristo. Porque realmente esos versículos que están ahí son muy ricos en doctrina y sería muy benefactor ir un poco más despacio, pero pues por lo mismo no podemos quedarnos tanto tiempo, por lo que en el primer capítulo sí le di todo el cuidado posible, el detenimiento. En el capítulo 2 vamos un poquito más rápido, entonces, porque de todos modos, pues la idea es abordar la Biblia. Estamos llamados a estudiar la Biblia, no solo el libro a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Leamos el contexto, hermanos. Dice allí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Como decía el apóstol, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Tremendo lo que acabo de decir el Espíritu Santo en esos versículos. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, la sección a considerar hoy, hermanos, es la sección que va del versículo 4 hasta el versículo 6. El título del sermón es Los beneficios de estar en Cristo. Y como primer punto tenemos lo previo a los beneficios. Recordemos, hermanos, que todo el capítulo 1 nos habla acerca del gran plan de Dios de la salvación. Sí, bueno, realmente la parte del versículo 3 hasta el versículo 14 nos habla enfáticamente con detalles de ese plan. Y la sección B ya nos habla no solamente de manera amplia y panorámica de ese plan, sino que entra a hablarnos acerca de lo crucial y de lo determinante en ese plan, la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa, hermanos. Es lo más determinante en el corazón de Dios. Eso es la iglesia. Tanto sería así que el capítulo 1 cierra diciendo, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Es decir, la iglesia está para Dios por encima de todo. Tanto sería así que entregó a su Hijo por la iglesia. Por eso el versículo 1 al versículo 3 del capítulo 2 nos habla de otra visión panorámica. No sé si usted de pronto a veces cuando ha ido en automóvil, usted se sienta al frente y ve por el panorámico, perdón, el vidrio panorámico, la visión que este le muestra. Eso es más o menos lo que hace el capítulo 1 y lo que hace realmente todo el capítulo 2, hermanos. Pero la visión panorámica del capítulo 2 es como del capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3, es como cuando tú miras por la panorámica solamente un punto, la parte derecha. Ya después de eso tú vas a comenzar a mirar hacia allá y vas a comenzar a ver más cosas dentro de esa visión panorámica. Capítulo 1 y capítulo 2, capítulos colosales para la doctrina de Dios. Y segundo, y hay que honrar con veracidad el hecho de que a esta epístola tan pequeña le llaman la reina de las epístolas. O sea, esto está a la misma altura que está Hebreos y que está Romanos, ¿sí? En profundidad de pensamiento y en riqueza doctrinal. Es muy denso lo que dice allí, pero gigantescamente denso. Lo que Pablo tal vez se toma varios capítulos, inclusive Romanos son 16 capítulos, Efesios son apenas 6, Hebreos son 13, aquí son 6, pero en esos 6 capítulos es impresionante el cúmulo y el desarrollo de pensamiento del Espíritu Santo acerca de la iglesia, de su pueblo. Es impresionante, es una cosa demoledora, es como cuando tú ves que un bulldozer va aplanando el piso. Eso es más o menos Efesios, es una cosa monstruosa. Entonces, hermanos, lo que pasa es que realmente muchos hermanos no alcanzan a ver desafortunadamente esa profundidad allí. Pero es importante, hermanos, que dentro de esta vista panorámica del capítulo 2, la sección versículo 1 al 3 habla de algo y habla de la condición del hombre. Volvemos a repetir y a confesar lo que siempre hemos dicho. El hombre no está enfermo. El evangelio no se trata de ser bueno, de cambiar externamente. No. El evangelio se trata de aceptar nuestra condición. El hombre está muerto en sus delitos y pecados.
El hombre según la visión de Dios, para el hombre no tiene nada bueno. Dios salva al hombre porque el hombre está absoluta, total y completamente perdido. Está muerto. Por eso, hermanos, no es raro que nuestros muchachos, nuestros niños, en uno u otro contexto, no quieran saber de Dios, no quieran leer la Biblia, no quieran orar, porque esa es su condición natural. El capítulo 2, versículo 1 al 3, lo confiesa claramente allí. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si nota, hermanos, no importa que un niño, un joven crezca en una iglesia. Él es un hijo de ira. No importa que él esté fuera de la iglesia para ser visto por Dios como un hijo de ira. De esta manera, hermanos, es difícil en las congregaciones levantar o ver Dios como levanta hombres piadosos y que califican para el ministerio. Porque cuando a veces los peros no son dados por sí mismo, a veces son dados no por su esposa, sino por los hijos. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, no perfecto, pero sí irreprensible. Y en ese sentido, muchas veces se caen las congregaciones, sin importar la denominación, en conductismo. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, ven a la iglesia, canta, ¿sí? Pero realmente ese joven, ese niño muchas veces no llega a conocer a Cristo. E inclusive, a veces se cree en la película de que son salvos porque pertenecen a una familia cristiana, sin importar realmente si es el hijo del pastor, del anciano, del diácono, no. Ese es un vacío en el que se cae en la iglesia de Cristo y que siempre la iglesia ha caído en ese vacío. Ahora, frente a esto hay que sopesar un ingrediente más. Y es que la sección que va del versículo 1 al versículo 3 nos habla de algo detonante que se desarrolla en los hijos de desobediencia, en nuestros niños, en nuestros jóvenes e inclusive en uno que otro hermano que dice que es hermano pero no lo es. Y es el hecho de que en medio de ellos llega a presionar el hecho de la corriente de este mundo. Eso es un factor detonante, hermanos. Es una cosa que está ahí. ¿Y cómo tú puedes palpar que una persona es o no es creyente? Se ve claramente, hermanos, porque de una u otra manera se ven ellos retratado no el carácter de Cristo, sino su carne. Por eso el versículo 3 dice que vivían tanto los que estaban dentro del pueblo de Dios como los que estaban fuera, vivían como en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Hermanos, no se asombre porque el hijo del pastor no ora como usted ora. No. Más bien de gloria a Dios si él ora como usted ora. Porque eso quiere decir que ahí está la obra del Espíritu. Porque mientras que nuestros chicos y jóvenes que tienen el santísimo privilegio, ni siquiera digo santo, santísimo privilegio de nacer en un hogar cristiano, de nacer y pertenecer a una iglesia local, es gigantesco ese privilegio, hermanos. Lo que pasa es que no lo hemos bidimensionado porque en medio de nuestro contexto evangélico, la mayoría de las iglesias cristianas no tienen ni siquiera una membresía, ni una lista de miembros. Y eso hace que se caigan más desmanes. Por eso, hermanos, no alcanzamos a bidimensionar los privilegios que tienen esos chiquitines, tanto nuestros jóvenes como nuestros niños. Y si nosotros los adultos no lo vemos, menos ellos. Por eso, hermanos, es entendible, como estaba diciendo hace un momento, el hecho de que usted no se asombre si de pronto no ora como usted ora. No. ¿Por qué? Porque tal vez el hecho de no orar como usted ora está diciendo y está confesando de esa manera,
que Dios todavía no está dentro de ese corazón y que ese niño, ese joven necesita de Cristo. Y en lugar de usted tal vez condenarle, diciendo en su corazón, esos papás ni siquiera le enseñan a orar, es más bien motivo de orar por la salvación de ese joven, de ese niño. Porque así como usted, cuando oramos virtualmente o presencialmente le decimos, ore, y tal vez a usted le da un poco de temor, también a los jóvenes. Y si usted le da temor que tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo serán nuestros jóvenes, a nuestros niños? Por eso, hermanos, dentro de esto tenemos que ver que por un lado, los jóvenes y los niños que están en una congregación, ellos gozan de la protección de Cristo y del Espíritu Santo, gozan de privilegios gigantescos, pero aparte de eso, ellos internamente tienen una fuerte lucha, porque tienen que luchar ¿con qué? Con los deseos de su carne, la voluntad de su carne y tales pensamientos. Entonces es una lucha fuerte. Si para usted creyente es fuerte la lucha, imagínese para ellos. Pero no por ello le vamos a excusar sus comportamientos, su desobediencia que es propia de su naturaleza, sino que todo lo contrario. Vamos a ir un paso más adelante orando a Dios por la salvación de sus almas, porque es de esta manera que ellos pueden llegar a conocer el divino amor de Cristo y no creyéndonos nosotros los jueces y sentándonos en ciertos lugares a juzgarlos a ellos. Realmente de eso no se trata. Hermanos, esa es la corriente con la que en este versículo vemos que el mundo ha entrado a latigar a la iglesia. Ese pensamiento condenatorio. Pero hay un segundo factor, hermanos. Yo no sé si usted de pronto al día de hoy ha visto los comerciales. A mí hay un comercial que me causa mucha risa. No sé, de pronto usted lo ha visto. Casi no sale, y digo ese casi no sale entre comillas. Es el que llega, señor, llega y pone las llaves, creo que pone las llaves en la mesa. Y entonces, no, creo que él está sentado. Y llega la esposa y dice, amor, amor, me brindaba una beca para entrar a estudiar a la universidad. No recuerdo bien, mi esposa me corrige. Y él voltea a mirar, o no sé, pero lo que sí sé es que le dice, amor, ¿y quién va a cuidar a los niños? Amor, ¿y quién va a hacer el almuerzo? ¿Y quién va? Y claro, dice yo te amo. Y dice abajo, violencia contra la mujer. ¿Sí? Hermanos, ahí hay humanismo, sí hay humanismo. Y está primando en esa relación de pareja ¿qué? Mis derechos. Mis derechos. Fran, cuando yo me casé contigo, yo no renuncié a mis derechos. Yo me casé contigo, pero yo no renuncié a eso. Difícil. El humanismo dice que tú tienes derechos, que no debes cometer violencia contra la mujer. Esto dice el humanismo. ¿La Biblia qué dice? La Biblia dice, hay unos roles, hay unos papeles que Dios ha determinado para un hogar constituido y fuerte y sólido, un hogar cristiano, que debe ser un hogar santo y por lo tanto apartado, separado y diferente de los hogares humanistas. Y en ese rol, el hombre tiene unas indicaciones y la mujer tiene unas indicaciones para su rol de mujer. Pero ¿qué pasa con el comercial? Amor, ¿y quién va a hacernos de comer? ¿Quién va a cuidar a los niños? Yo apenas miro ese comercial y a mí personalmente, disculpen hermanos, pero me da una risa. Eh, Porque, hermanos, ¿qué es más violento? El hecho de que ella de pronto tenga que sacrificar el tiempo con sus hijos y muchas cosas por estar dedicando su tiempo que debía dedicarle a ellos a otras cosas que le competen, digamos, al rol masculino. Entonces, hermanos, todo eso nos hace ver y nos deja ver, digamos, cómo el humanismo ha entrado en nuestros hogares. Al día de hoy, ganar cierto terreno, cierto espacio es difícil. Y más, si ninguno en el hogar quiere ceder. Es muy complicado. Si nota, hermanos, como la corriente de este mundo
se lleva por delante a los que están dentro de la iglesia y a los que están fuera de la iglesia. Y la gente comienza a pensar de esa manera, y es que eso es que eso es. El pastor está loco y es retrógrada, porque eso está mandado a recoger lo que está diciendo. Punto número 2. Amor, me dieron una beca para estudiar en la universidad, amor. Hermanos, ¿qué pasa cuando una hermana amada tiene que salir del hogar? Digamos que tiene que trabajar. A veces el esposo está enfermo y tiene que trabajar. A veces muere el cónyuge y la esposa, ¿qué puede hacer? Tiene que trabajar. En esos casos, hermanos, yo pregunto, al día de hoy, ¿dónde hay más violencia contra la mujer? Ella lavando en el lavadero, cocinando en la cocina, planchando ahí y diciendo que es una fracasada en la vida, o fuera de su hogar, en un puesto de trabajo, donde goza de acoso laboral, donde goza de acoso sexual, y eso sí, no es violencia contra la mujer, no te expones a nada. Ve a la universidad, logra, desarróllate, tú puedes seguir adelante. Si él puede, tú también puedes. Y no importa a lo que te expongas, no, eso no es violencia contra la mujer. Aparte de eso, tienen los derechos humanos y la Defensoría del Pueblo defendiéndote. Tú sabes al día de hoy realmente si las instituciones, no solamente en Colombia, sino en el mundo, están asumiendo su papel como tal. O si más bien esas instituciones están empapeladas y no tienen tiempo para leer ni uno de esos papeles que usted pone ahí. Pero vaya y diga usted algo en contra del humanismo. Violencia contra la mujer. Uy, terrible. Esos cristianos sí son terribles, retrógradas. Caso número 2, hermanos. Años atrás, la corriente de este mundo tenía unas ciertas aguas de moralismo. Entonces iba la corriente ¡fua! Fuerte. Llegaba y quedaba una muchacha embarazada. Y la familia, mejor dicho, ay Dios santo, ¿qué vamos a hacer con esta muchacha? ¿Quién es? ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Hoy en día, la misma muchacha queda embarazada. No, mi hija, pues, quedó embarazada, pues, ¿qué podemos hacer? Toca traer ese chinito al mundo y pues toca asumir las cosas, ¿sí? Y ya. ¿Cuántas muchachas embarazadas hoy hay al día de hoy en esos términos? No alcanzan los dedos para contar. Ahora, de los casos que conocemos, ¿y cuántos abortos hay? Y más, si al día de hoy ni se considera ético el juramento hipocrático que dice que no aprobará ni ejecutará aborto alguno. ¿Sí nota, hermanos, cómo es la corriente del mundo? A veces viene de derecha a izquierda y a veces viene de izquierda a derecha. Caso siguiente. Años atrás, hermanos, los padres se amarraban los pantalones en su lugar. Y bueno, hermano, ¿usted qué es lo que quiere con nuestra hija? Usted, dígame a ver, ¿usted cómo la va a sostener? ¿Sí? Hoy en día, ¿qué pasa? Nos arrejuntamos y ya, nos vamos a vivir y listo. ¿Y quién nos mantiene? ¿Los padres de ella o los padres de él? Pero no, eso es del mundo, eso no se da esa realidad en los hogares cristianos. ¿Seguro, hermano? Hermanos, antes hablábamos de noviazgos cortos, matrimonios largos, 20, 30, 50 años, bodas de oro. Hoy la corriente del mundo ya va para otro lado. Son noviazgos largos, 3, 5, 7, 10 años, matrimonios cortos, unos meses, un año, 2 años ya le podemos dar medalla de plata. Y si llega a 5 años, mejor dicho, eso es un trofeo y una corona de oro porque es que eso es un honor, llegar a 5 años. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice, al son que me toquen bailo? ¿Es usted esa clase de cristianos, hermano? ¿Se dice usted cristiano? ¿Pero realmente sí lo es?
¿Usted ha cambiado su manera de pensar o sigue pensando como piensa el mundo? Un caso más, ¿sí? Un caso más, hermanos. Hace años atrás las familias eran una familia normal y corriente y que se respetara, 7 hijos y 5 hijos para arriba, ya échele más. Hoy en día, hermanos, traer un hijo ya es un mérito. Y segundo, tener dos es demasiado. Y tres, ni se piense. Si notan, hermanos, como la corriente y cómo le pega duro a la iglesia, a los que van a la iglesia. Ellos quieren hacer exactamente lo mismo que hace el mundo. No, pues sí toca, sí, sí, no tal cosa y tal otra. Yo le pregunto a usted tal vez habrá jugado algún día el bobito, me imagino. Cuando uno a veces está para un entrenamiento o un partidito de fútbol, uno dice, listo, hagamos aquí un toque-toque y jugamos el bobito, listo. Y uno comienza a tocar el balón del uno al otro y a tocarla de esa manera. Hermano, usted no ha entendido que cuando usted sigue la corriente de este mundo, que cuando usted se acomoda a pensar como piensa este mundo, ¿usted es eso? ¿Un bobito? ¿Se acuerda usted de Sansón? Sansón estaba bien. Un hombre dotado con qué capacidades para servir al pueblo de Dios. Unos dones impresionantes. ¿Y qué pasó? ¿Acaso no le sacaban los ojos y lo trataron como un bobito, empujándolo de un lado para otro? ¿Dónde quedó todo lo que Dios le había dado? Hermanos, no se deje llevar por la corriente de este mundo. Ni usted, ni sus hijos, ni su esposa. Aprenda como Josué. Escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa la tenemos clara. Serviremos a Jehová. Hermano, que usted pueda decir eso. Hermana, su merced que está ahí escuchándome, que no es cabeza del hogar, que funge como cabeza del hogar. Estoy hablando en términos divinos. En términos estatales, usted es cabeza del hogar. Pero en términos divinos, usted funge o funciona como cabeza del hogar, pero usted no es cabeza del hogar. Debe entender, hermana, que no debe acomodarse a pensar como piensa este mundo. Y eso nos tiene que ayudar a entender realmente lo que decía el Salmo 1, que leamos hace un momento. Mire, hermanos, cuando viene la corriente se lleva lo que no tiene raíces. Si usted no tiene raíces doctrinales en la palabra de Dios, si usted no tiene raíces en comunión en una iglesia local, si usted no tiene raíces en cómo se debe o no se debe adorar al Señor, usted tarde que temprano se dejará llevar por la corriente. Y hoy lo veremos nadando acá con nosotros, pero mañana estará en otra piscina, y después en otra, y después en otra, porque usted sigue la corriente de este mundo. Usted no aprende a entender que debe echar raíces y que debe ahondar en ellas y debe crecer en ellas y que la meta es ser una secoya. La meta no es que usted crezca al nivel de un bonsái, hermano, entienda. Dios no está llamándole a ser un bonsái. Dios lo está llamando a usted y a la iglesia de Betel a ser una secoya, como es el grano de mostaza, debajo del cual vienen las aves del cielo a hacer su nido. Hermanos, he ahí la casa de Dios. Que el Señor realmente nos dé entendimiento, porque si por un lado tenemos que ser como una secoya, como un árbol, por otro lado es claro que el Señor mandó a sus ministros a ser pescadores de hombres. Hermanos, que nosotros no seamos de esa clase de peces que están ya en una red y que buscan un orificio a ver por dónde se pueden escurrir y salirse de ahí con la suya. ¿Y buscar qué? Sentirse libres, sin prohibiciones, sin límites, sin restricciones, que yo pueda hacer lo que yo quiera y lo que yo crea. ¿Pescado vivo? ¿Te gusta ese grupo y esa manera de pensar?
No sé, hermano, pero por lo menos el loguito del pescado de los cristianos de la iglesia primitiva emitía otra clase de pensamiento. Era una iglesia perseguida, pero una iglesia viva, poderosa. Entonces, hermanos, en ese sentido, el llamamiento es que nosotros no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, por seguir y por acomodarnos a la manera de pensar de este mundo. Y aparte de eso, de muchas de las iglesias al día de hoy. Hermanos, así como la iglesia se debate, también se debate varias instituciones de una nación. Recordemos que una institución que Dios estableció fue la iglesia, otra institución fue la familia y otra el Estado. Por eso mencionamos a veces el Estado. Hermanos, para todos es claro que en el Senado al día de hoy se debate si hay que corregir o no a un niño, ¿sí? Porque hay que luchar por los derechos del niño. Hermanos, perdónenme que lo diga, pero mi impresión al respecto es como debatir de qué color blanco era el caballo de Simón Bolívar. Hermanos, usted va a debatir algo que es tan claro para nuestros ojos al día de hoy. ¿Quiénes fueron los vándalos que destruyeron prácticamente la capital? ¿No fueron acaso en su mayoría jóvenes? No, pero es que ellos piensan, ellos tienen ideales. Y la experiencia, la proyección. ¿Se acuerda usted el 1 de mayo en Chicago? Cuando se desata esa revuelta y vieron todas esas matanzas. Hermanos, vamos a celebrar lo que ocurrió hace poquito, creo que fue el 9 o el 11 de septiembre, aquí en Bogotá. Hay instituciones, sí, están corruptas, sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vandalismo? ¿Anarquía? ¿Eso trae el reino de Dios? Humanismo. No me toques los niños, no me toques los jóvenes, no les pegues. Eso dicen algunas voces. Yo te pregunto, si tú comparas esta generación actual con los jóvenes de hace 20, 30 años atrás, dime, ¿qué jóvenes tenían mejores bases y mejor proyección para sus vidas y para una nación? ¿Cuestión de psicología o cuestión de estadística? Datos reales. ¿Todo por qué? Discúlpeme que lo diga, pero estos tuvieron una corrección. Bien o mal, pero la tuvieron. Y generaron una nación. Mal o bien, pero una nación. Pero una clase de jóvenes que no se levantan con disciplina, con orientación, sino que se les permite en cual parque pararse a fumar, porque hay libertad y porque en Europa lo hacen así. Y ya diferentes partidos asumen esa postura, porque en Europa lo hacen así. Hermano, ¿es usted de los que piensa que debe amoldarse el pensamiento de otras naciones? Como tal familia lo hace, yo lo hago así. O más bien usted tiene que amoldarse al pensamiento de Cristo y como Cristo quiere su familia, como Cristo quiere su iglesia, de esa manera yo tengo que amoldarme a ese pensamiento. Es otra manera de pensar, hermanos. La generación del día de hoy, hermanos, no difiere mucho de la generación de los días del Señor Jesús, de la cual él dijo, generación de víboras. Hermanos, esta generación que se está levantando hoy en día es una generación maligna y perversa, a nivel sexual, a nivel de pensamiento, a nivel de proyección en la vida, a nivel de todo, hermanos. Casi una fotocopia igualita a los cretenses, malas bestias, glotones, siempre mentirosos. Esa es la clase de jóvenes que tenemos al día de hoy. Fuera de la iglesia. Esperamos que eso no sea lo que usted esté criando en su casa. Y recuerde, tenga mucho cuidado, porque bien dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Hermanos, no se amolde al pensamiento de este mundo, porque hoy dicen ellos, pégale con una chancleta, pégale con una correa, pégale con el cable de la plancha, ¿cierto?
Así fueron creados o fuimos creados nosotros. Y el día de mañana, ¿qué dice este mundo? No, no me lo toque, no me le diga, no trate así. ¿Va a seguir usted jugando al bobito con el mundo? ¿Usted no entiende que debe dejar esa vana manera de pensar y venir a pensar de acuerdo a las santas escrituras? Y de esa manera proyectarse y edificar una familia agradable al Señor. Miremos por un momento Marcos capítulo 10, hermanos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice el Señor allí. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Sigue el relato que acabamos de leer hace un momento. Y dice el versículo 20. Perdón, no lo porque de pronto ahorita hay personas que no estaban antes. Nuevamente voy a leer el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Importante mandamiento. Y no solamente para los jóvenes, para los niños. Nada peor que un niño que no nos está honrando como padres. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, solo una. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hermano, hoy va a terminar el culto. Hoy usted va a apagar su celular o su computador y usted se va a ir a hacer sus cosas. La pregunta es, ¿cómo se va a ir hoy? ¿Triste? ¿El pastor es muy regañón? ¿Triste? Porque usted sabe lo que Dios le está pidiendo y usted no se lo quiere dar. ¿Triste? Porque tal vez usted no se puede salir con la suya cuando pleitea con Dios. Usted tiene que tener en claro algo, hermano. Siempre que usted pelea con Dios, siempre lleva las de perder. No pelee contra Dios. Cada vez que uno se hace amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. Hermanos, una sugerencia. Si usted se va a poner a pelear contra el vecino que tiene un tráiler, una tractomula de más de 5 toneladas y se va a poner a gritarle cosas de frente y le dice, mándeme el carro encima, yo le sugiero que no lo haga, hermano, con su vecino, porque usted le puede provocar a ira y ese puede subir al carro y le manda el carro encima. Por lo menos aquí en Colombia pasa así. Hermano querido, no haga eso con Dios, no pelee con Dios, sométase a Dios, escuche a Dios, no escuche al mundo. Mire, no juegue el bobito con el mundo. Usted es el único que va a seguir perdiendo, porque va de un lado para otro. Y si usted va de un lado para otro, usted y su familia nunca crecerán. Eso se lo aseguro. Porque usted no tiene nada en claro y no echa raíces. Si entiende por qué Cristo asemejó a la iglesia
con una planta, la vid verdadera, o la vid silvestre en el profeta Isaías. Hermano, que el Señor nos dé entendimiento y de esta manera podamos entender el gran amor de Cristo. Porque el texto dice allí que lo miró y lo amó. Si yo le preguntara a usted cuándo fue la última vez que usted miró a su hijo con amor, usted se sentará a pensar cuándo fue esa vez. Y no le pregunto cuándo fue la última vez que lo miró con ira, que puede ser hace unos minutos, ¿sí? Pero, hermano, el Señor no se midió en gastos con nosotros. Él dio a su Hijo unigénito. Él no dio dinero por nuestra salvación. Venga a ver cuánto es, que aquí está la plata, aquí está el que da plata a mi hijo. No. Él dio la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que es muchísimo más preciosa que cualquier oro. Hermano, si Él no se midió en gastos, ¿entiende usted a lo que estamos llamados por la causa de Cristo? A gastar nuestra vida en Él, así sea lo más precioso para usted, a gastar nuestra salud en Él, a consumirnos cual vela en Él, por hacer su voluntad. Puede ser, hermanos, que estemos pasando las dificultades que estemos pasando y las circunstancias nos están diciendo, Dios no te ama, Dios no te ama. Mira, si Dios te amara, no estarías así. Dios no te ama. A lo cual tenemos que ir a la Biblia y decirle al diablo mentiroso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿No te amo? ¿Seguro que no te amo? A veces se cierran las puertas, hermanos. Y el profeta dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Y sabe qué dice el Señor? Dijo, aunque olvide ella, aunque su propia madre le cierre las puertas, joven, jovencita, niño o adulto, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Usted sabe lo que implica que Dios no se olvide de uno? ¿Se acuerda usted de la historia de José? Estaba en la cárcel. Le reveló el sueño al panadero y al copero. Se cumplió. ¿Y qué pasó? Se le olvidó. Porque somos hombres, hermanos. Se le olvidó. Pero Dios no se olvidó de él. Hermanos, tengamos fe. Creámosle a Dios. Él ha prometido. Aunque olvide ella, aunque no se compadezca a ella, yo no me olvidaré de ti. Segundo punto. Todavía me quedan unos minutos para correr como en la cancha de fútbol el segundo punto. Dice allí el escritor a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 4. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, nos dio vida juntamente, perdón, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tres cosas que ocurrieron allí, juntamente. Versículo 5. Nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. ¿Quién? El Padre. Y la obra del Espíritu Santo. Clave, ¿cierto? Porque la obra del Espíritu Santo no es por ahí revolcarse o botarse, botar espuma y una serie de cosas más. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo claro del asunto acá es que esta es la obra del Espíritu, que tú tengas vida. Tal vez tú, cristiano, te confiesas seguidor de Cristo. Tal vez tú no tienes vida.
Tú no sabes lo que significa la felicidad del Salmo 1, la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque acaso eres de aquellos que escuchan y no les aprovecha la palabra. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe. ¿Y por qué, Señor, no iba acompañada de fe? ¿Por qué no me diste la fe cuando se predicó la palabra? Porque tu corazón estaba como pedregales. Porque tu corazón estaba como tierra seca cual camino por donde uno camina. Porque tu corazón estaba como entre espinos. Que va y cae la palabra y lo que hace es que ahogarla. Pensando en la olla express, pensando en qué tiene que hacer, pensando en la agenda, pensando. Y después, ¿qué predicó el pastor? Ay, yo no me acuerdo. Es que yo tengo mala memoria. Bueno, ¿y qué anotó? Ay, pues yo anoté esto nomás. Ni raja ni presta la hacha. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Hermanos, el texto de allí es claro cuando dice que la obra del Espíritu hizo que nosotros tuviéramos vida juntamente con Cristo, versículo 5. Versículo 6 dice que juntamente con Él nos resucitó. Y lo habla como si fuera ya un hecho que ocurrió en el pasado nuestro. Y el mismo versículo 7, perdón, 6, dice, juntamente con Él nos hizo sentar. Y dice la versión Valera, acá, la versión Valera 60 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, juntamente con Él es el sentido, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Allí quiero llamar la atención hacia algo, hermanos. El término, la preposición que en español aquí dice con Cristo Jesús, en griego dice en Cristo Jesús. Extrañamente no sé por qué no lo vertieron así al español mis amados hermanos de la versión Valera 60, ¿sí? Pero si usted entendiera lo que implica estar en Cristo, entendería por qué en ese caso sí, en ese pequeño caso, pero es un caso importante, difiero el con Cristo a en Cristo. Es una cosa desconmensurada lo que está diciendo ahí. Es impresionante. Voy a leer simplemente una nota de Juan Calvino que decía, la resurrección y el sentarse en el cielo que se mencionan aquí aún no son vistos por ojos mortales. Y eso es verdad, todavía no vemos que eso haya ocurrido. Sin embargo, como si esas bendiciones estuvieran actualmente en nuestra posesión, afirma que las hemos recibido e ilustra el cambio que ha tenido lugar en nuestra condición cuando fuimos conducidos de Adán a Cristo, es decir, cuando usted creyó. Es como si nos hubiera llevado del infierno más profundo al cielo mismo. Y es verdad, porque primero nos da vida, segundo nos resucita y tercero, como si fuera poco, nos hace sentar en lugares celestiales. Como dice Calvino, es como si nos hubiera llevado del infierno más profundo al cielo mismo. Y ciertamente, aunque en lo que respecta a nosotros mismos, nuestra salvación sigue siendo objeto de esperanza, todavía no la hemos logrado alcanzar plenamente. En Cristo ya poseemos una bendita inmortalidad y gloria, y por tanto añade en Cristo Jesús. Hasta ahora no aparece en los miembros esa realidad, el hecho de tener vida de esa manera desconmensurada, impresionante, del hecho de haber resucitado y el hecho de estar ya sentado en lugares celestiales. Vuelvo y leo. Hasta ahora no aparece en los miembros, sino solo en la cabeza. Solo en Cristo se ve eso. A plenitud se ve en él la vida, se ve en él la resurrección y se ve en él sentado a la diestra de Dios Padre. Sin embargo, como consecuencia de la unión secreta,
la unión de Cristo con su iglesia, el cuerpo con la cabeza, pertenece verdaderamente a los miembros. O sea, eso ya es nuestro, hermanos. Algunos lo rinden por Cristo, pero por la razón que se ha mencionado, es mejor retener la traducción habitual en Cristo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no soy nadie, junto a Juan Calvino, pero como estudiante del griego sí confieso que el sentido del pasaje no se debe desvirtualizar. Y lo mejor es honrar la traducción y decir en Cristo, por todas las implicaciones que tiene, hermanos. Uf, y los beneficios para los miembros no comulgantes son gigantescos, hermanos. Lástima que ellos no lo ven. Ojalá que usted sí. Entonces, hermanos, todos sabemos que de la sección del versículo 1 hasta el versículo 3, todos hemos pasado por ahí. Todos sabemos lo que es estar muerto. Todos sabemos lo que es que me hablen de Dios, pero yo, sí, pero no. Pero en todos no hemos pasado por la sección del versículo 4 al 6, que es el hecho de nacer de nuevo, que es el hecho de vivir para Dios, que es el hecho de entrar a ese segundo punto que mencionábamos hoy, los beneficios de estar en Cristo, el hecho de ya estar resucitado, el hecho de ya tener vida y el hecho de estar sentado en lugares celestiales. ¿Por qué las dicen pasado? Porque las da por sentado, no porque esté diciendo mentiras, es porque eso ya, a pesar de que todavía no se ha dado esa realidad, ya se logró en Cristo, por Cristo. Barnett afirma lo siguiente: se afirma la estrecha conexión del creyente con Cristo. Estamos crucificados con Él, morimos con Él, nos levantamos con Él, vivimos con Él, reinamos con Él, somos coherederos con Él, compartimos sus sufrimientos en la tierra y compartimos su gloria con Él en el trono. Hermanos, no hay nada más que decir. Todo ha sido hecho y se logró con Él y en Él. Y ese en Él es impresionante. Porque aquí en estos versículos, cuando nos dice juntamente, 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 no es solamente la acción de que Él cuando la llevó a cabo, nosotros la llevamos a cabo porque Él era nuestro representante. Como cuando decimos que todos pecamos en Adán, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23. Cuando Él pecó, toda la humanidad pecó. En este caso es cuando Cristo fue a vivir, cuando Cristo resucitó, cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre. En el caso de los que ya somos salvos, esas acciones han sido hechas en nosotros. Hermanos, eso nos debe motivar realmente a estar agradecidos con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque, os repito, no es solamente la idea de la simultaneidad en el tiempo, no. Es la idea de la unión con Cristo. Oh, hermano, yo sé que usted todavía no alcanza a entender muchas implicaciones de esto, pero solamente déjeme decirle algo, concluyendo. Veamos para ello Juan capítulo 15. Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Voy a saltarme unos versículos y leer el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. ¿A quién? A los que no permanecen en él. ¿Y dónde están ellos? En el pámpano. Hay solamente dos clases de pámpanos, no hay más. Está el tallo y está el pámpano. Un pámpano da fruto. ¿Qué hace el padre? Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y qué pasa con el otro pámpano? El otro pámpano, como no da fruto, ¿qué hace? Lo quitará. ¿Sí? Hermanos, estaban entre nosotros, no eran nosotros. Y se ha manifestado para que entendamos eso, que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Y lo más impresionante del caso es que eso ocurrió. Y eso ha ocurrido y ocurrirá allí, en Cristo. Hermanos, es un privilegio demasiado gigante el hecho de que una persona sin conocer a Dios llegue a pisar suelo santo en una iglesia local. Es impresionante los beneficios tan gigantes que tienen los hijos de los creyentes al estar allí. Y ellos no ven, ni oyen, ni entienden. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nuestros hijos, que Dios se revele a ellos, porque sin lugar a dudas, bien tienen merecida la condenación que les espera si no se arrepienten. Porque vieron al Hijo de Dios, porque está escrito, yo andaré entre ellos, yo seré su Dios, inclusive el de nuestros hijos, a pesar de que ellos no quieran creer. Por eso, hermanos, tienen unos privilegios tan enormes que Dios tenga misericordia y tenga compasión de ellos y de nosotros. Porque si nosotros somos como los marranos, a los cuales se nos echan las perlas y lo que hacemos es pisotearlas, terrible cosa, hermanos, terrible condenación. Que Dios tenga misericordia y nos dé más entendimiento en el misterio de Cristo. Porque, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios, cuán insolubles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, estar en Cristo no es cualquier cosa. Es un honor, una honra. Es lo más alto con lo cual se le puede honrar a un ser humano. Y que algunas personas no entiendan eso, sino que lo vilipiden bajo sus pies, lo escupan, lo menosprecien, todo por un plato de lentejas, ¿cuál es Esaú? Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Dios, por todos los privilegios y todo lo que implica el estado santo de estar en Cristo. Señor, te honramos, te adoramos, te bendecimos, Dios, porque no solamente pensaste en cada verdadero creyente, sino pensaste en su familia, inclusive a expensas de que sus hijos sigan el camino de Esaú. Oh Señor, gracias. Gracias por tu infinita bondad. Gracias por cobijarnos con esa gracia tan preciosa. Señor, rogamos a ti, Padre, que bajo el poder del Espíritu Dios, los corazones de nuestros hijos sean movidos hacia Cristo. Señor, quítales ese corazón de piedra. Señor, resucítalos como lo hiciste con nosotros. Señor, apiádate de nuestras súplicas. Oh Dios, tú has dicho que aunque la madre olvidare, tú no olvidarás.
Señor, tú tienes escritas en tus redomas y en tu libro nuestras lágrimas. Oh Dios, oh Señor, danos la gracia para que cuando entremos en tu gloria y toda lágrima se nos enjuague de nuestro rostro, nos concedas con tu bondad, si así te place, el ver allí, Señor, a nuestra descendencia, nuestra prole, si así te place, Señor. Pero si en tus santos misterios tú has permitido que ellos resistan a ti y que desprecien la majestad de tu bondad, de tu longanimidad, Señor, ayúdanos a guardar silencio frente a tus misterios. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a amarte, inclusive por encima de nuestros hijos. Te alabamos, Señor, y te honramos, porque nuestro Dios es Dios fuego consumidor y porque en Él es que podemos realmente confiar por la salvación de nuestros hijos y de nuestras almas. En el honroso nombre de Jesús oramos. Amén.